Todos hemos participado del Halloween de alguna u otra forma, pero casi nadie conoce su verdadero origen espiritual. Hoy tenemos una conversación que cambiará la forma en la que ves el 31 de octubre. Nuestro invitado es Raúl Soto, un hombre que pasó de ser satanista practicante a ser un creyente en Dios. En este video, Raúl no solo cuenta su increíble conversión, sino que utiliza su experiencia para revelar la real relación que hay entre el satanismo y el Halloween. ¿Es una fiesta inofensiva? ¿Qué le diría un ex satanista a los padres y a los jóvenes sobre esa noche? Es hora de escuchar la verdad. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Estamos aquí hoy en la Fundación Ser Querido Grupo, escuchando pues el testimonio de Raúl. Raúl, buenas tardes, espero que nos ayudes en este proceso de esta grabación para las ayudas de la familia de nuestra iglesia principalmente y también de nuestra comunidad. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes, pastor. Buenas tardes a todos. Raúl, cuéntanos un poco sobre lo que se presenta en este mes de octubre con la cuestión de Halloween, una fiesta inocente, como dicen muchos padres. Cuéntanos tú, que por el testimonio que me has contado, qué pasa en estas épocas de octubre con la cuestión del Halloween en los niños. A ver, pastor, primero que todo vamos a entender que el disfrazarse es un ritual. Desde ahí empezamos a ser artífices, ¿sí?, de una fiesta pagana, inmediatamente. Porque desde que quitamos la identidad de nuestros hijos para ponerle otra identidad que no se le ha dado por medio de la divinidad, entramos a entrar en caos con Dios. Porque todo ritual, a una adoración satánica, a una adoración ocultista, tiene que ir disfrazada. Porque su propio yo no puede ser el que vea la oscuridad, sino tiene que ser su rostro tapado, su rostro transformado o su identidad distorsionada, para que su espiritualidad se opaque. Entonces, cuando usted disfraza a un niño, ¿sí?, le está opacando inmediatamente el resplandor de la espiritualidad que tiene un niño. ¿Sí?, ese brillo natural que Dios ha puesto en su espíritu. Desde el momento que usted introduce en él, en su mente, que tiene que transformarse y no querer como Dios lo mandó a este mundo, está entrando inmediatamente en una fiesta pagana, en un ritual pagano. Ok, Raúl, cuéntanos un poquito más de esa historia que tú conoces allá en el fondo. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con hoy en día, pues ya los adultos, cuando hacen este tipo de rituales en la época de Halloween, pues específicamente para el 31? Bueno, muchas cosas ocurren porque a esta época los portales oscuristas se abren, se puede decir, ¿no?, de una manera. La idea es que la juventud no ve esto de una manera, como le dijera, indestructible. Lo ve como un juego, como un plan recocha, un plan de viernes de salir a pedir dulces, un plan de fiesta, de rumba, y no está viendo el trasfondo que lo está destruyendo, ¿sí? Y además la destrucción mental que está sucediendo en ellos, ¿sí?, y espiritual, porque está abriendo demasiado oscuridad a sí mismo, está abriendo demasiados portales dentro de sí mismo que le van a impedir la espiritualidad, porque está ocultando, está tapando, está negando lo que Dios le ha dado. Y aparte de eso, para los niños, pastor, yo diría que es la peor manera de comenzar a educar a un joven, ¿sí?, que de aquí a mañana quiere ser una buena persona o que quiere ser una persona pegada a Dios, ¿sí? Porque desde ahí comienza a tener la duda, ¿sí?, de por qué tengo que disfrazarme,
si a quién le sirvo, a quién no le sirvo. Ok, entonces nosotros como cristianos, Raulito, ¿cómo contrarrestamos esta época? ¿Sí? Listo, no disfrazamos a nuestros niños, no hacemos ningún tipo de fiesta o participamos de eso porque es una fiesta, digamos, hacia la muerte. ¿Qué podemos hacer nosotros como pueblo cristiano para estos días de Halloween? O específicamente el 31, que es el día como más álgido. A ver, nosotros como iglesia, primero que todo tenemos es que colaborar en la espiritualidad, ¿sí? A eso vinimos a esta tierra, a concientizar a las demás personas, a ayudarlos a salir adelante en la espiritualidad. Entonces lo primordial que deberíamos de hacer nosotros es unirnos ese día, unirnos en la noche, que es lo más, donde más se mueve la influencia demoníaca, para entrar en oración, ¿sí? Para hacer nosotros alabanza, alegría, ¿sí? No llevar no recibir la muerte, ¿sí? Porque todo nos llega a la muerte, ¿sí? Pero nosotros deberíamos de alabarles la vida, alegrar la vida que tenemos y hacer para nuestros niños ese día un día especial de alabanza, un día especial de oración, un día especial de dar gracias a Dios, ¿sí? Porque no somos nosotros que estamos allá afuera quemándonos, ¿sí? Sino estamos es hacia la luz. Y deberíamos de hacerlo, todo 31 de nosotros deberíamos como iglesia reunirnos para hacer una genial oración. Bueno, otra pregunta que me nace, Raúl. Hoy en día vemos que los adultos se disfrazan. Eso no era muy común en mi época de niño. Eso era solamente los niños se disfrazaban. Estamos hablando del año 80, hablamos del año 85. ¿Sí? Pero hoy en día los adultos se disfrazan. ¿Hay algo también de malo en que un adulto se disfrace? Yo creo que eso va dependiendo por el sonido de la música, ¿sí? La cultura de la música se ha venido desvariando tanto que permite que padres y adolescentes se vistan de unas maneras muy ocultistas, muy mostronas, porque la cultura musical, ¿sí? Ha enfatizado en que la relación sexual, en que vestirse mostrando sus atributos, ¿sí? Sea algo oculto, que sea algo elegante, que sea algo, como se dice, tercermundista. Bueno, otra pregunta, Raúl. ¿Tú has estado en estos rituales ocultistas? Específicamente para 31, porque tengo entendido de que eso es el año viejo y el año nuevo, porque el 31 es como el año viejo satánico y el primero, que es el día de los muertos, que es el 1 de noviembre, hay como esa transición. ¿Su merced ha estado en ese? Bueno, sí he estado en varias sesiones ocultistas de ritos en los finales de octubre. Se recibe el Día de Muertos de una manera pues ocultista, como le digo, sí, de luto, porque hay muchas sesiones que son espiritistas, la invocación de muertos, la invocación de espíritus de antepasados muertos por el Día de los Muertos, hace una transición de lo que era la vida y comienzo de la muerte, ¿sí? Porque todo esto es como un tipo de danza mística. Porque el disfrazarse en el Halloween y mostrar esa oscuridad del Halloween es la alegría de despedir, ¿sí? La vida para recibir la muerte. Entonces, en muchos lugares del mundo y en muchos lugares de Colombia se hacen bastante tipo de reseñas, de tipo de ritos para recibir lo que le acabo de comentar, y entre ellos van demasiadas peticiones a la oscuridad, ¿sí? Que es a los magos negros, a magos ocultistas, de manejar sus influencias económicas, ¿sí? Manipulación de personas, entrar en poder, ¿sí? Ofrecer cierta cantidad de ritos o sacrificios para pues su poder, ¿no? Tener poder y gobernar, pues yo le diría, no simplemente a un país, sino hasta la pareja íntima con la que convive,
¿sí? O para más que todo la mayoría, yo le diría que en estos círculos ocultistas que yo he ido durante mucho tiempo, han sido más que todo el hombre para tener poder sobre las mujeres. Bueno, Raúl, ¿y cómo comienzas tú en este mundo? Cuéntanos un poco, resumidamente, cómo comienzas en este mundo y cómo ves, si tienes algún testimonio de niños en Halloween, ¿sí? Que se habla mucho de la cuestión de que roban niños y, en fin, toda esa... que es como muy oculto para todos, pero que es de voz a voz, que se Hablemos escucha de una eso. sociedad que oculta muchas cosas que a la luz pública no puede salir porque mantiene cegado a la humanidad, ¿no? Porque acuérdense que este planeta lo rige y lo maneja mucha oscuridad. Entonces, es conveniente para mucha sociedad ocultar el robo de niños para ritos satánicos, ¿sí? Lo cual es existente, lo cual hoy en día, en este tiempo de la vida que uno diría que no debería existir algo así, aún en día existe muchísimo rito satánico y muchísimo rito ocultista a los niños. Porque no es necesariamente que robe un niño para hacerle, matarlo, ¿sí? Sino para conjurarle su vida a Satanás, para que todo su transcurso de la vida sea para Satanás. ¿Ve? Por eso a veces uno puede decir, pero cierta persona salió y mató a mucha gente. Sí, claro, tuvo que haber tenido de pronto un trasfondo anterior a la oscuridad, ¿no? Vamos a hablar que hay niños que se los roban y no vuelven, ¿sí? Pero no todos mueren. No todos van a ir a quedar muertos en una fosa común y desaparecidos. No todo niño va a ser sacrificado para Satanás, ¿sí? Sino que esos niños son esclavizados en ciertas sectas para convertirse en grandes maestros o magos negros. ¿Qué experiencia tuvo con demonios o con espíritus? Bueno, pastor, he tenido bastante experiencia y bastantes experiencias, ¿sí? Resulta y pasa que por medio familiar, ¿sí? Pues soy medio en espiritista, sí, he sido medio en espiritista, o sea, sé que por medio de mí he permitido entrar mucha cantidad de demonios, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues esa era mi manera de trabajar, ¿sí? Como yo le conté a usted, mi manera de trabajar era pues a un nivel esotérico. Entonces, como le dijera, ha sido bastante amplia, he tenido contacto con demonios total, ¿sí? Con sombras, con fuerzas oscuras, con energías demoníacas, ¿sí? Las cuales pues han estado dentro de mis legiones, dentro de mí. Llega un punto de que he llegado a conseguir dentro de mí demasiada energía oscura, demasiadas legiones, como le digo, que me vuelvo, ¿cómo se dice?, bipolar, ¿sí? Estaba yo hoy era una persona, mañana otra, y así variaba muchísimo en mi fenomenología. Eso me llevó a un punto de quiebre que los demonios, o sea, tanta carga energética oscura dentro de mí mismo, llegaba a rasgarme, llegaba a hablar en palabras oscuras, ¿sí? En gritos demoníacos, a tener demasiadas visiones. Y créame, pastor, que la posesión que llegué a tener dentro de mí era tan cruel que me retorcía el cuerpo. Me podía torcer el cuerpo demasiado. Al otro día amanecía con una tembladera, el cuerpo no era agotado total. ¿Cómo será que yo dormía todo un día? Porque mi cuerpo era bastante agotado por las experiencias que he tenido a través de la demoniología. Bien. ¿Conocía de Dios antes de meterse al satanismo? Claramente. En mi casa siempre ha existido pues Dios por parte de mi madre, de mi padre. Pero yo le diría que es un Dios apartado, ¿sí? No era un Dios constante en mi casa, por lo que pues por parte de mi madre existía muchísimo la influencia esotérica, ¿sí? Como le digo, pues vengo de familia gitana
y la familia gitana es muy, muy esotérica. Y mi abuela, mi tatarabuela fueron personas que eran medio espiritistas. Entonces era un Dios aparte. Sí había un Dios, pero muy aparte. Entonces sí crecí con la cultura de Dios, cultura católica total. Pero a mí la influencia oscura me llenaba más. Porque pues como le digo, en mi entorno y en mi gremio de convivir encontré más la oscuridad, ¿sí? También por el medio de la barra brava, por el medio de escuchar música muy oscura, ¿sí? Porque el black metal, el power metal, toda esta cantidad de géneros que existen en la música oscura, me llevó a meterme más en la oscuridad, ¿sí? Puesto que lo que más me gustaba a mí en ese tiempo de joven de 17 a los 18 años era ser oscurista, ¿sí? Salir a Bogotá, caminar Bogotá con el cabello largo y botas punteras llenas de taches y atemorizar a la gente con solamente caminar, ¿sí? Yo andaba con cristos así de grandes al revés y uñas de negro, sí, cabello negro, yo me maquillaba los ojos, me maquillaba la cara. Sí, en un tiempo viví una época demasiadamente oscura en Bogotá, ¿sí? Una época que aquí el black metal y estas sonidos eran muy underground, ¿sí? No es como ahorita que ahorita ya hay una cultura que se generaliza y se ve. En ese tiempo los toques de bandas oscuras eran en bares clandestinos y profundos y se conocía bastante el terror oscuro, ¿sí? Y con esas personas salíamos era a hacer la rumba que es ocultista. Ok. Y ya por último dicen, ¿qué consejo le darías a un joven cristiano pero indeciso en buscar de Dios? El mejor consejo que le daría yo es que no hay ningún otro poder mayor que Dios. Y si encuentras a Dios, todo te es posible. Entonces no es alejarse de Dios jamás, porque con Dios lo tienes todo, sin Él no tienes nada. Ese es mi mejor consejo. ¿En qué momento toma la decisión de salir de este mundo del satanismo y cómo le fue el trance al entrar al cristianismo? ¿Cómo fue ese paso? Bueno, yo tomé la iniciativa de salir del consumo de droga hace mucho tiempo, hace como unos, 15 años atrás. Yo vivía en Cambuche y yo ya estaba demasiado poseído, yo ya tenía demasiada cantidad de cosas, me estaba volviendo ya una persona agresivamente, sí, con la sociedad. Yo hurtaba, hacía una cantidad de cosas muy malas. Y entonces pasa que a mí me abrieron las puertas de una fundación. Me dijeron, lo voy a llevar a una fundación becado. Un amigo de infancia, que crecimos juntos, fue de la barra brava igual que yo. Entonces él se volvió al cristianismo y él me jaló, él comenzó a jalar a la gente que con él comenzamos las barras bravas. Entonces él me dijo, Raúl, camínelo yo. Fue a mi casa, mi mamá en ese tiempo, con mis hijas, y me dijo, camínelo, le voy a dar la oportunidad. Entonces me fui a pasar a una fundación cristiana que se llama Fundación de Jesús, e inmediatamente yo entré en choque, ¿sí? Yo entré directamente con un pastor diario y con palabra diaria, ¿sí? Mi trastorno pues comenzó a evolucionar, hubo bastante guerra espiritual que viví en esa fundación y de ahí conocí a Dios, ¿sí? Pero entonces yo entendí el poder que tiene Dios sobre las tinieblas en su totalidad, ¿sí? Porque hubo la capacidad de que yo abrí los ojos. Lo importante en esto es abrir los ojos. Si yo vivía era nublado. Yo pensé que la oscuridad era la que obligaba, pero la oscuridad al final no existía para mí. En verdad ya era carcomido tanto que ya no tenía más fuerza. Fue cuando vi y entendí que Dios era el que me iba a sacar de ahí para recuperar mi vida, recuperar mis hijas. Entonces doblé rodillas ese día, ¿sí? No creía que Dios me iba a sacar del fondo todo lo que tenía. Y escupí, vomité, una cantidad de cosas horribles que vomité ese día y quedé limpio. Y algo en mí, aquí en el cerebro, enseguida me cambió. Me dijo, no,
usted va a servirme a mí, va a transformarme a mí. Y ya vamos a rescatar. Y duré un buen tiempo pegado a Dios, como 2 años y medio, en fundación, ayudando, trabajando con muchachos de la misma barra de Millonarios, sacándolos, llevándolos a finca para darles palabra. Crecí muchísimo espiritualmente, demasiado. Así fue. ¿Y ahí y cómo vuelve a recaer? Tuve una recaída porque comencé a abrir otra vez ese conocimiento ocultista, ¿sí? ¿Por qué? Porque a raíz de que me salí de la fundación y comencé a vivir una vida monótona, normal, entonces separé totalmente de Dios muchas cosas, así como estar en devocional, acudir a la iglesia, estar pendiente de la palabra. Entonces me fui alejando y me metí más en lo mundano, y en lo mundano necesitaba la economía, y mi manera de hacer economía es, pues, como le digo, a la medio ocultista, por el conocimiento que tengo. Entonces una vez estaba yo en una finca con unos amigos y me dijeron, venga Raúl, es que a mí me dicen que tengo un entierro en esta casa, ¿sí? Que me hicieron un entierro, que no sé qué, y yo, con el conocimiento, pues le dije, venga, los cool, venga, miramos. Encontré el entierro, entonces ahí fue la inmediatez que comencé a abrir puertas. Y de ahí me dije, no, voy a empezar a trabajar otra vez en lo mismo. Sí, uno sea. O sea, como yo he entendido, si usted le abre la puerta al pecado y el pecado lo jala más y lo jala más. Cuando menos me pensé, ya estaba otra vez leyendo las cartas, leyendo la mano, sí, haciendo trabajos, riego, limpiando fincas para brujerías, que brujas, o sea, ya me volví a meter en el rollo. Y entonces, para soportar toda esa cantidad de energía negativa que otra vez volvió a entrar en mí, comencé con el alcohol. Sí, comencé a tomar alcohol para reducir el impacto que me daba a mí el volver a integrar tanta cantidad de energía negativa en mí mismo, ¿sí? En eso estaba yo ya con mi esposa y a través de mucha carga espiritual, de tantas personas que atendí, de tantas personas que ayudé en cierto momento a limpiarse de esotería, de cosas muy ocultas que le hacían trabajo, ¿sí? El cargado fui yo. Me volví a ingresar a las puertas del demonio, volví a abrir unos portales que no debía haber abierto, ¿sí? Tocar las puertas de esas jaulas infernales a uno se lo carcome, y más cuando usted estaba allá, ¿sí? Cuando usted estaba allá lo posee más rápido porque conocen qué es su debilidad, y comenzó otra vez a darme más alcohol y comenzó a darme más droga. Entonces, cuando menos me di cuenta, pastor, yo ya estaba destrozado. Sí, entonces mi esposa junto a mí, ella fue la que más soportó los ataques tan terribles, ¿sí? Como usted se puede dar cuenta, lo que yo le mostré, le envié unos ataques infernales en la casa. Yo maldecía a Dios a cada rato, después de haberlo adorado, lo maldecía. Estuve a punto de quemar iglesias, ¿sí? Volver a lo mío, irme a quemar las iglesias. Y el último intento que hice de quitarme la vida fue dentro de una iglesia católica. Entré, me hice bajo de la imagen del Señor de los Milagros y ahí me corté las venas. Y le echaba agua a las venas para que no se me cerraran mientras me moría, como se dice, dentro de la iglesia, porque en esa iglesia, en ese pedacito, casi nadie entra a mirar, ¿sí? Y como es oscura, ahí quedé, ahí prácticamente morí. Pero algo en mí cerró las venas. Por más agua que le eché, por más saturó las venas, no me salía más sangre. Y yo le hacía fuerza con lo que me quedaba y no me salía sangre. No me dejó morir hasta que llegó una señora y me sacaron de ahí para el hospital. Y mi esposa siempre ha estado lidiando con ese oscurista total. Entonces, Dios no tomó la determinación en mí y en ella. Si algo en nosotros, algo en ella, dijo, no, vamos a buscarle a Raúl una ayuda. Porque Dios le dijo a ella eso. Vamos a buscarle un hueco a Raúl donde meterlo, que sea con su plano espiritual. Porque yo lo necesito otra vez de nuevo ayudando a gente. Y fue nomás ella entenderle a Dios lo que quería Dios, y enseguida encontramos a Fundación Ser Querido Grupo, la cual pues encontré lo que necesitaba, que era recuperar la conexión con Dios y volver a esto, pastor, a salvar vidas. Agradecemos a la Fundación Ser Querido Grupo, una fundación que ayuda a restaurar vidas por medio de Cristo.
A Raúl Soto, muchas gracias también por su gran testimonio y a Palabra Viva por ser parte de este gran proyecto.